en nuestra sociedad se tiene tanto desconocimiento de qué son los pueblos indígenas, de cómo viven, de dónde están, que no sabemos, o muchas veces se omite esa diferencia, ¿no? Que existen muchos grados de contacto entre los pueblos, entre diferentes pueblos. Hay pueblos que no tienen un contacto habitual con la sociedad mayoritaria, y estos son los más vulnerables y son uno de los principales focos de las campañas de Survival por ser los más vulnerables. Pero luego los indígenas están en las universidades, están en los espacios de toma de decisiones, están en los espacios políticos, son artistas, son académicos, los indígenas están en todas partes, ¿no? Entonces esa visión de racista en realidad, por desconocimiento, pero bueno, hay que reconocer que es racista de los pueblos indígenas, hay que acabar con ella y está en nuestra mano. La realidad es que los pueblos no contactados, ellos están en aislamiento porque muchos de ellos huyen de situaciones que ya vivieron en el pasado. O sea, la realidad es que ningún pueblo está totalmente aislado de sus vecinos. Muchos saben que unos están acá, que otros están allá, entonces la realidad es que cuando un pueblo no contactado contacta, digamos voluntariamente, un voluntariamente que ahora, que lo pongo entre comillas y ahora vemos por qué. Bueno, les digo, porque un voluntariamente entre comillas porque siempre es algo forzado. Cuando contactan es porque tienen algún problema, es porque algo no les va bien, porque ellos no quieren contactar, no quieren, ya saben lo que nuestra sociedad tiene para ofrecerles. Generalmente cuando los pueblos, cuando se les forzaba el contacto, porque eso es algo que se ha avanzado, ahora se reconoce que existen pueblos no contactados y además se les reconoce ese derecho a la autodeterminación, que eso ha sido también una lucha de los pueblos indígenas y de sus aliados. Cuando sucede a día de hoy, cuando sucedía el contacto forzado, lo que hemos visto es que los indígenas se ven condenados a unirse a nuestra sociedad en los niveles de mayor pobreza, claro, no tienen los medios, las herramientas que tenemos nosotros. Este es nuestro espacio, nos sabemos desenvolver. Ellos entran en los niveles de marginación más grandes. Siempre acaban cayendo en problemas como la prostitución, el alcoholismo, la drogodependencia, el tráfico de personas. Esto es algo que saben y hay muchos pueblos de reciente contacto, hay muchísimos, y el testimonio de todos ellos siempre es estábamos mejor cuando vivíamos en el no contacto. Y por eso los grupos no contactados se mantienen así. Es algo que es una decisión, pero tampoco es libre, porque es una decisión que toman a raíz de la opresión y de la violencia contra ellos y de que saben que no le traen nada bueno. Cuando tú me dices qué sucede o cómo se hace el contacto, cuando ellos contactan generalmente con vecinos, con pueblos con cierto grado de contacto, generalmente es una mala noticia, porque cuando contactan va a ser porque tienen algún problema. Puede ser que alguien esté enfermo o que tienen invasores en sus territorios y se sienten demasiado cercanos, entonces salen a pedir ayuda. Entonces no suelen ser buenas noticias. En algunas ocasiones incluso sucede que contacta con violencia, ¿no? Porque si se sienten cercados y por ejemplo tienen madereros pues los acaban atacando, y eso se criminaliza mucho, pero no se buscan las causas últimas. ¿Por qué han atacado? Porque claro, a veces muere alguien y piensa o se critica mucho es que son salvajes, es que no respetan la vida. No, están intentando defender su existencia. Cuando a veces se sobrevuelan las zonas para ver su estado de salud o para ver se les ve en buen estado de salud y muchas veces apuntan con flechas hacia el avión, porque son gestos que hacen de no queremos ser contactados, ya sabemos lo que su sociedad tiene para ofrecernos. Yo creo que todo el mundo tiene muy claro cómo las empresas pueden destruir
la Amazonía pueden destruir la vida de los pueblos indígenas, pero creo que no se ve tanto como los gobiernos, y es porque muchas veces los gobiernos lo hacen por omisión de lo que son sus responsabilidades. En el caso de Perú, lo que estamos viendo es que un Ministerio de Cultura que tiene como una de sus responsabilidades protegerlo y proteger la vida y los territorios de los pueblos indígenas, está dilatando eternamente los procesos para que otra parte del gobierno a otro nivel siga dando estas licencias al extractivismo. Es inminente, es tan inminente que en los últimos meses ya ha habido varios casos de pueblos no contactados que han hecho algún tipo de contacto por desesperación. Y mientras el gobierno nada. Y además ahora, aún más con el pretexto de la reactivación económica, porque claro, tenemos crisis económica, pues se vuelve a anteponer el beneficio económico a las vidas de las personas.